Hola de nuevo, ¿cómo les va? Y acá estamos otra vez más con Lua. Si se acuerdan, en el video anterior simplemente habíamos hecho como un paso muy rápido. Y justamente la idea de estos videos es que sea sumamente rápido, o sea que vayamos viendo alguna pequeña cosa de cada lenguaje o de los lenguajes que vamos a ir descubriendo en videos muy cortitos. Así que simplemente en este caso, o como para repasar, lo que habíamos hecho era un poco una función, algo que sume, reste y no haga mucho más. Así que vamos a ver qué otras cosas se puede hacer, porque lo interesante de Lua es, al igual que yo les había dicho en el video anterior, al igual que en el caso de JavaScript, además de ser dinámico y tener una sintaxis más o menos parecida o un comportamiento parecido, que es justamente lo que vamos a ir descubriendo a medida que pase el tiempo, eh, hay una cuestión que se parece mucho, y es las cuestiones relacionadas a las funciones, en la cual nosotros podemos utilizarlas como si fuesen objetos o como si fuesen ya estas instancias de nuestras clases. Que bueno, nada, ese tipo de cosas lo había explicado o lo explicamos en otros videos, y de nuevo lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, como tienen un comportamiento bastante particular, algo interesante que podemos hacer, por ejemplo, en este caso voy a simplemente borrar esto y vamos a crear una nueva. eh, Ejecutor lo vamos a llamar, que vamos a recibir en este caso una función, y lo que podemos hacer, por ejemplo, con esta función es, al recibirla, es ejecutarla. Entonces podemos tener otra función, por ejemplo, una que se llame, no sé, escribir, ¿sí? En la cual nosotros podamos simplemente decirle hola, ¿sí? Entonces, si nosotros llamamos a la función escribir, lo que vamos a tener es que claramente escribimos esta palabra, escribimos lo que está en este punto, pero también lo que podríamos hacer, por ejemplo, es llamar a la función ejecutor y pasarle la función escribir. O sea, lo que estamos haciendo es pasarle una referencia de esta función dentro de esta ejecución. Entonces, de la misma forma y muy simple, lo que podemos hacer es justamente pasar estas referencias de un lugar al otro. Lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, si supongamos que nosotros recibamos en este caso un texto, ¿sí? Y queremos imprimir ese texto. Entonces, lo primero que voy a hacer es, vamos a llamar simplemente para probar, vamos a llamar a esta función, ¿sí? Entonces escribimos esto, pero también podríamos hacer, por ejemplo, que al pasarle este parámetro, por ejemplo el string, podamos llamar a esta otra, ¿sí? Con este elemento. O sea, básicamente lo que tenemos es que podemos ejecutarla en su contexto, en su propio contexto, en la forma en cómo la estamos definiendo a la función, sin preocuparnos bueno, un poco por las referencias y demás. De la misma forma, entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, asignar esta función a una variable para luego poder ser utilizada en otro momento, o por ejemplo podríamos devolver funciones dentro de la respuesta de otra función para poder ejecutarla cuando nosotros querramos. Por ejemplo, veamos, voy a crear una función nueva acá. eh, función function eh, vamos a llamarla simplemente retornar. Y lo que va a hacer esta función es retornar otra función que va a aceptar, por ejemplo, un string, y ese string lo vamos a imprimir, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos decir, por ejemplo, retornar, esta va a ejecutar la función, y como en el caso de los otros lenguajes o de los ejemplos que hemos visto en diferentes videos en diferentes lenguajes, podríamos decir, por ejemplo, otra prueba más, y si esto está todo bien, lo que tenemos es el resultado que estábamos esperando. O sea, básicamente lo que está haciendo es ejecutar esta función, la cual obviamente va a retornar una función en particular, y nosotros terminamos ejecutando esta función. Claramente lo que podríamos hacer es decirle, por ejemplo,
que en vez de ejecutarla directamente, la vamos a guardar en una variable y luego vamos a ejecutar f y vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Entonces simplemente lo estamos haciendo de forma más rápida, más directa, la ejecución dentro de la ejecución o dentro del retorno que tenemos. Entonces, de la misma forma, lo que vamos a poder hacer con las funciones es obviamente mucho más. Vuelvo al mismo concepto que hemos hablado muchas veces en JavaScript. La vamos a poder empezar a manejar como si fuesen clases o ese concepto que tenemos de clases en otros lenguajes de programación. Vamos a poder agregarle propiedades, vamos a poder ejecutar cada una de ellas, vamos a poder empezar a pensarlas como elementos que nos permiten construir objetos y con los cuales podemos trabajar. De cualquier manera, lo mismo que había dicho en el video anterior, comparativamente Lua por ahí es más simple, un lenguaje más simple en su sintaxis, en su forma de operar. No quiere decir que sea menos potente, simplemente más simple. La sintaxis que vamos a tener para poder trabajar con Lua va a ser un poquito más restringida. Así que nada, eso, espero que les guste, espero que les sirva y nos veremos en el próximo video. ¿Sí? ¡Chao!